quieres decir? Es que han sido dos, pero finalmente eres tú el que lo presenta. Lo digo porque Paco ha intervenido. Sí. Efectivamente. Antes anticipaba, soy Miguel Castejón, soy español, trabajo en una fundación, una entidad sin ánimo de lucro en España y ya va a hacer casi 2 años. Ya va a hacer casi 2 años mi compañero Paco González Aguado, psiquiatra, y yo, que soy psicólogo clínico, pero bueno, con más vocación comunitaria y social que otra cosa, aunque como trataba de decir antes, creo que las cosas, los saberes se mezclan afortunadamente y tienen que de esa manera ampliarse. Estamos acá en un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Salud de Perú, un convenio sin coste para el Ministerio. Nosotros lo financiamos, nuestra entidad, que trata de impulsar el modelo comunitario de salud mental en el país. Voy a apoyarme en unas diapositivas que he preparado, si soy capaz. Sí. Bueno, esa es nuestra fundación, ese es nuestro convenio. Y lo que hacemos básicamente en ese convenio es estar disponibles para el Ministerio de Salud, para de alguna manera exponerles o poder dar cuenta de lo que ha sido la experiencia en España con el modelo de salud mental comunitario. Es una experiencia que tiene ahora justo 30 años y en el Perú ha empezado hace aproximadamente 2 años con un sustento legal. Tienen una ley que da sustento legal a este nuevo modelo de entender y de practicar la salud mental en la comunidad. Tienen un decreto supremo que de alguna forma describe cómo deben ser las redes de atención a la salud mental en la comunidad y tienen recientemente una norma técnica, una nueva ley que da estatuto de especialización a los centros de salud mental comunitario, que son los dispositivos especializados para atender los problemas de salud mental de las personas en la comunidad. Por lo tanto, esto que pasó en España hace 30 años y en otros sitios mucho antes, está empezando a pasar en el Perú, es apasionante, para nosotros es un privilegio poder acompañarles en este proceso. Hemos conseguido financiación para poder ofrecérsela al Ministerio de Salud, que permite, tanto que estemos mi compañero y yo acá dando un poco esa asesoría, de alguna manera trabajando para demostrar que esa forma nueva de trabajar es posible, como rotaciones y estadías en España a profesionales jóvenes peruanos que están llamados de alguna manera a liderar el nuevo modelo de atención en el Perú. También financiamos un diplomado en salud mental comunitaria que estamos tratando de construir en el Perú de forma sostenible y traemos o invitamos a expertos en salud mental comunitaria para que de alguna forma puedan ir sembrando docencia o haciendo capacitación en estos temas, ¿no? Antes yo quisiera explicar por qué estoy aquí. Yo creo que solo una alta dosis de valor explica que esté aquí, porque soy un poco, le decía Juan, marciano para la atención primaria. Pero pensando en por qué estoy aquí, además de ese valor, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, porque creo que es una forma de seguir poniendo la importancia de la salud mental en la agenda, en las cabezas de las personas, sobre todo en primaria, que están llamadas de alguna manera también a aceptarla y a potenciarla desde la atención primaria de salud, ¿no? Y luego también quisiera explicar que estoy aquí porque al final quisiera también recoger nota, vuestra ayuda, en un modelo más participativo donde me podáis ofrecer, vosotros como los actores de primaria, las mejores formas para introducir la salud mental en la atención primaria, algo que es inexcusable y en un modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Vale, lo he estropeado. ¿Cómo paso atrás? Bueno, este es un poco el objetivo
del país, el objetivo de alguien que empieza a trabajar un modelo en la reforma esta es un poco el dibujo de una red comunitaria, ¿no? Este sería el eje un poco del nuevo sistema. Antes era el hospital, el tránsito del modelo comunitario, como sabéis, implica paso del hospital a la comunidad y sería el centro de salud mental comunitario, un poco el nuevo eje donde los pacientes encontrarían ese eje, ese factor que les acompañaría en su problemática de salud mental y a donde se accedería desde los centros o puestos de salud, ¿no? Estos serían los puestos de salud que de alguna forma referirían a los centros comunitarios. El hospital quedaría reservado a los momentos de exacerbación o empeoramiento clínico de los pacientes y sería en todo caso un hospital general y no ya nunca más un hospital de los que malamente se llaman especializados, que son los famosos manicomios o los hospitales psiquiátricos. Además de este sistema, entraría dentro de la red típica pues espacios para la recuperación personal de los pacientes que ya no están abocados por padecer un trastorno mental al deterioro necesario, sino que realmente tenemos evidencias y evidencias andantes de los propios pacientes que han demostrado sus recuperaciones con nuevas estrategias y nuevos abordajes de salud mental, y estos centros de rehabilitación y recuperación la potenciarían y otros de rehabilitación laboral de alguna forma facilitarían que vuelvan a tener un rol productivo, activo, valorado socialmente por facilitar su reinserción. Los pacientes que necesitaran un soporte social para vivir, que carecen de soporte familiar, no pueden ganarse la vida suficiente como para tener su propio hogar, tendrían un sistema de hogares y de residencias protegidas o apoyadas donde podrían vivir. Y estos otros puntitos tratan de simbolizar, y estas relaciones, pues lo complejo de una comunidad que está llamada a ser realmente terapéutica y apoyadora. De alguna manera ya el paciente no está solo, o lo que le pasa no se explica por él mismo, por su biología y factores íntimos, sino por las relaciones que es capaz de establecer con esa comunidad y por la forma, modelos de organizarse de dicha comunidad, ¿no? Un poco la tesis, o es un poco pedante llamarlo tesis, pero la idea sería que de esta pequeña presentación, para abrir luego ese debate participativo, donde espero que me ayudéis para hacer el trabajo que hemos venido a hacer, es que trabajar por una atención primaria fuerte es trabajar por la salud mental comunitaria y viceversa, de forma que no es posible una atención primaria integral sin la salud mental, igual que no es posible trabajar en salud mental comunitaria sin contar con la colaboración estrecha de atención primaria. Y quizás esto sea así porque en el fondo el elemento esencial de todos los que compartimos sea la relación con el paciente como elemento clave que debe de acompañar tanto un buen trabajo en salud mental y supongo que también un buen trabajo en atención primaria. La atención en salud en el Perú se organiza como en tantas partes de esta manera. Aquí están los puestos a los que accedemos los ciudadanos cuando tenemos inicialmente algún problema y aquí están los recursos más especializados. Esta diapositiva, al verla, me recordó rápidamente esta otra, donde de alguna manera ya en el año 80 fue la primera vez, creo, que Goldberg y Hasley publicaron una relación entre los servicios existentes para que los ciudadanos encontraran respuesta a sus necesidades y las necesidades de dichos ciudadanos. Entonces hemos visto que las necesidades de los ciudadanos en términos de salud mental están entre el 20 y el 40%, esos datos se repiten en todo el mundo, y que solamente llegan al hospital el 0,06% de ello. Sin embargo, aquí es donde están las mayores inversiones y este no es el problema. La inversión no solamente es altísima aquí, económicamente hablando, sino que es aquí, como ya se dijo esta mañana, donde se hacen los tratados de salud mental, donde se hacen los estudios clínicos aleatorizados, donde de alguna forma se establece cuál es el conocimiento dominante, imperante o válido en salud mental. Cuando
La inmensa mayoría de los problemas de las poblaciones están aquí abajo y estos conocimientos no sirven para tratarlos aquí abajo. No solamente no sirven, sino que aplicados estos conocimientos que aquí se adquieren aquí abajo generan iatrogenia y desde luego nada que facilite la recuperación natural de quienes los padecen. Entonces el problema ya no solamente es que sea una alta inversión económica la que se hace aquí, que como los recursos son limitados, si se hace aquí, no se hace aquí abajo, sino que el pensamiento dominante genera prácticas para la comunidad que no son válidas. Por otra parte, esto también genera que las personas busquen respuestas aquí de forma directa, saltándose la atención primaria, cosa que en el Perú ocurre. Corríjanme los profesionales peruanos que están aquí, pero lo que hemos visto es que aquí se puede acceder al especialista porque me duele la cabeza desde hace 3 días. Voy directamente al especialista y seguramente me atenderá sin haber pasado por el médico de cabecera o de familia. Ese modelo lo que lleva es a, como siempre sabemos, a que el sufrimiento, porque los problemas de salud mental no matan, pero sí generan mucha discapacidad, mucho sufrimiento en la persona que lo padece y en su entorno. Son la carga de enfermedades de años perdidos por problemas la más alta de todos los trastornos identificados. Y veamos el caso de Lima. He seleccionado el caso de Lima. Es una prevalencia del 26% al año. Una persona en Lima va a tener un problema de salud mental. El 26% de la población. Y de esas personas que van a tener un problema de salud mental en Lima, el 90% aproximadamente no es atendido. Y si nos vamos a las prevalencias consultadas, sentidas, que realmente qué personas consultan, lo otro eran datos más epidemiológicos, pero quiénes consultan y quiénes son atendidos, el 75% de las personas que piden ayuda no la encuentran en el sistema en Lima. ¿Y qué pasa con Lima? ¿Es un problema de recursos? En Lima no es un problema de recursos. Lima está invirtiendo 28 soles por persona al año. La recomendación, la media de los países de medianos ingresos, que es donde se ubica ahora el Perú, está en 30 soles por persona, por lo tanto no es un problema de falta de presupuestos. La tesis es que es un problema de modelo. La media, por cierto, de Perú son 11,4, no miento, la media de Perú sí son 11,4, y la media de los países de bajos ingresos es 13 soles. Es decir, Perú claramente tiene un problema de escasa inversión en recursos de salud mental. Pero no es el caso de Lima. ¿Por qué en Lima es tan alto? Porque aquí se ubican los 3 hospitales psiquiátricos más importantes del país, que se llevan aproximadamente entre el 80 y el 90% del presupuesto para la salud mental. Y sin embargo atienden a muy pocas personas, y muy mal, por cierto. Por lo tanto, no es un problema de presupuesto. Por lo tanto, necesitamos un nuevo modelo, una alternativa a la forma de comprender el sufrimiento de las personas y, por tanto, una alternativa a la forma de dar respuestas a ese modelo. El modelo comunitario es el que se ha mostrado con mayor evidencia y que ha aportado mejores resultados para atender el sufrimiento mental de las personas. Y un poco recuperando la tesis y por ir cerrando, la tesis inicial es que realmente el modelo de salud mental comunitario y la atención primaria de salud compartimos muchas cosas. He visto que Alma Ata pues es el 78 y he dicho, ¿qué ha pasado en el 78? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es la ley 180 por la que Franco Basaglia en Italia consigue cerrar los hospitales psiquiátricos y de alguna manera es ya la evidencia de que los hospitales psiquiátricos están llamados a su desaparición. Ojalá también pronto aquí en el Perú. Por lo tanto, esa es como la primera prueba de las similitudes, los paralelismos, las sinergias, las equivalencias que hay entre un modelo de salud mental comunitario y una atención primaria de salud fuerte, ¿no?
Algunas de esas equivalencias es la salud universal como derecho humano. Yo aquí tenía unos enlaces, no sé si puedes... Perdóname, no sé si puedo manejarlo, ¿no? Desde aquí. Bueno, tampoco son necesarios, perdóname, no los vamos a usar. La salud universal como derecho humano, uno de los principios establecidos en Alma Ata y también en el modelo de salud mental comunitario. No solamente unos pocos, sino todos tienen derecho a una atención en salud mental. El respeto a los derechos es otra prioridad, otra línea fuerte del modelo tanto de salud mental comunitario como en atención primaria. Yo creo que pocos colectivos como las personas con trastornos mentales han sufrido más vejaciones, más malos tratos que las personas con trastorno mental. No me imagino que otro colectivo de sufrientes o dolientes han sufrido tantos malos tratos a lo largo de la historia. Estar en un hospital psiquiátrico, que era la forma habitual de tratamiento, era prácticamente estar a disposición de las ocurrencias que el director del hospital tuviera respecto a lo que era terapéutico o no era terapéutico. Si se me ocurría que una ducha fría podía serlo, yo podía someter a los pacientes a duchas frías. Los golpes, las ataduras, el aislamiento, cualquier tipo de terapia que se me ocurría. Incluso la muerte ha sido practicada, experimentos, torturas de forma masiva a lo largo de los años. El modelo comunitario acaba con eso y es otra constante también de, lógicamente, los modelos de atención primaria de salud. La importancia del territorio. El territorio y la evaluación contando con la participación de la comunidad es clave. Hombre, no solamente es promoción la atención primaria de salud ni el modelo de salud mental comunitaria, promoción de la salud, pero la participación de la comunidad que es atendida por uno de esos centros de salud mental comunitaria en un territorio concreto para identificar cuáles son sus prioridades y necesidades de salud, sí es importante y es otra cosa que comparten ambos modelos. La accesibilidad debe ser real. La relación entre el profesional y el paciente o el usuario del servicio es clave tanto en primaria como en el modelo comunitario. No hay ningún tipo de relación de trabajo en salud mental posible si no hay una buena relación entre ambos. Y debe ser real. En Perú, por ejemplo, la accesibilidad es bien difícil. No existe una cita programada. Si tú tienes que ir al médico, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, coger varios transportes, ponerte en la cola del centro de salud y esperar a que haya un cupo. Si cuando llegas el cupo se terminó, no puedes ser atendido ese día, pero tampoco tienes una prioridad para otro día. Otro día tienes que volver a repetir el proceso y esperar a tener suerte y que ese día haya plaza. Tampoco es posible que cuando te atiende un profesional puedas repetir de alguna forma la relación con ese profesional o el seguimiento. Nadie te lo asegura. Eso habla de la continuidad de los cuidados tan difíciles cuando es así. La longitudinalidad del trabajo es bien difícil. Respecto a la integralidad, la importancia de la semántica. Aquí sí quería llamar la atención para que me lo de alguna forma comentáramos en el debate, ¿no? Como en Alma Ata parece ser que la denominación original de Primary Health Care se tradujo por atención primaria de salud, que algunos dicen que no ha sido la forma más lúcida de traducir. Para empezar, en vez de atención, quizás algunos piensan que debería haber sido cuidado, el care, traducirlo por cuidado en vez de atención, y el primary no es una atención básica, mínima o elemental, sino integral. Por lo tanto, un cuidado integral de la salud, algunos proponen que hubiera sido una traducción más interesante para el término atención primaria de salud, porque nos hubiera llevado a una atención realmente integral, más que una atención selectiva de paquetes muy aislados unos de otros y muy centrados en lo básico, en lo mínimo, una atención de mínimos.
Bueno, aquí tenía el enlace al artículo o al texto donde había encontrado esta reflexión que me parece bastante importante. Algunos autores también dicen que no ha sido una evolución casual, sino interesada, el que la atención primaria haya sido eso, una atención primaria y selectiva, en vez de un cuidado integral desde el principio. El trabajo en equipo es una cuestión básica también en ambos modelos. El psiquiatra, pongo, ya no es Dios, el equipo pasa a suplir como un agente de conocimiento capaz de suplir el conocimiento de uno de ellos, que normalmente en salud mental era el psiquiatra, y la importancia de otros sectores. Las crisis y los trastornos son colectivos, no individuales. Ya no es una cuestión de una persona que tiene una crisis, sino que tiene una crisis quizás porque no ha tenido acceso a determinados aprendizajes, porque su comunidad es una comunidad anómica, incapaz de organizarse para darle apoyo y cobertura a sus necesidades, y porque el sistema de salud al que tiene acceso es un sistema de salud desorganizado, como el que acabo un poco de describir, que no puede dar respuestas. Nos pasó en Juliaca, una región acá en el Perú, que preguntábamos a los asistentes a un taller: ¿hay problemas con las emergencias? No, no hay problemas. ¿Cómo es posible que no haya problemas para el traslado desde una zona rural hasta el hospital? No, pues realmente no hay problemas. Lo que pasaba es que las personas, los ciudadanos, ya no usaban, ya no reclamaban el servicio porque sabían que no iban a obtener respuesta. Entonces, esto es lo que pasa cuando el sistema de salud no da respuestas a nuestros problemas, que no lo usamos. Entonces, no es que no haya problemas, es que es un sistema malo que no atiende. Entonces, eso es una crisis colectiva, porque un buen sistema de salud, una buena comunidad organizada, un buen sistema para apoyar en las competencias que necesita aprender el paciente, hace que las posibilidades de enfermar sean realmente diferentes en el paciente. Entonces, esto es común en ambos modelos. Un modelo que ya no mira a la persona, sino que mira las condiciones, los determinantes, la comunidad, su grado de participación, etcétera, en dicha comunidad a la que tiene acceso. Finalmente, la organización y participación de la comunidad en sus propios procesos es clave también en ambos modelos. Dicho todo esto, las tres preguntas que me gustaría ampliar, no sin antes dar las gracias a Mercedes, Zoila, Gabriela y Salvador, que han tenido la amabilidad de hacer comentarios súper importantes que he tratado de resumir aquí, pues son estas, ¿no? Nosotros hemos llegado acá intentando en ese marco participativo ofrecer nuestra experiencia. Una de nuestras prioridades es que Atención Primaria de Salud asuma recuperar las tareas de salud mental en primaria, ¿no? ¿Cómo motivar a esa atención primaria de salud que está realmente con grandes necesidades de presupuesto, de personal, de organización? ¿Cómo motivar a que asuma de alguna manera también una nueva carga, que es la atención a la salud mental, para que puedan hacerse cargo de los problemas o trastornos leves o incluso moderados de la población, ¿no? Nosotros abogamos por un modelo colaborativo que creemos que puede ser la solución, pero también me gustaría escuchar las vuestras. ¿Cómo capacitar en un modelo integrador realmente ante la hegemonía de lo médico? Es otra pregunta que nos hacíamos, porque nos hemos encontrado esa limitación en nuestros viajes a la atención primaria, a capacitar en un modelo más integrador, más de trabajo en equipo, más de los determinantes sociales. ¿Y cómo debería ser esa nueva formación que deberíamos poner en marcha para ayudar a que un país como Perú transite de un modelo más centrado en los hospitales psiquiátricos para dar respuesta a las personas con problemas de salud mental a uno que esté más basado en la comunidad? Bueno, y lo dicho, muchas gracias, y decir algo que quería decir al principio, pero no dije. Otra razón para aceptar es la admiración que Paco y yo sentimos por Juan, por Mercedes, por Minuea, los que conocíamos en los textos, y no podíamos despreciar la oportunidad de conoceros en persona, de hacernos una foto. Ahora yo se la mandaría a Paco y será la envidia del día para él. Y
y muchas gracias porque no sabíamos que este seminario realmente 37 años, la energía, la claridad y la participación que tenéis es encomiable, la verdad. Muchísimas gracias a todos. En España diríamos que eres zaladero. Muchísimas gracias. Los seminarios se fundaron sobre el equipo CESCA. En el equipo CESCA hubo desde el principio un psiquiatra, Mariano Hernández Monsalve, que de hecho hizo la tesis doctoral sobre los registros magnetofónicos, porque entonces no teníamos vídeo ni existía, y la interacción médico-paciente. Mariano Hernández Monsalve ha sido persona luego clave en la psiquiatría española, especialmente en la psiquiatría de las cárceles. En el momento actual está trabajando en la psiquiatría de los centros de internamiento de inmigrante, que es todavía más indigno que la cárcel, porque en la cárcel al menos hay una sentencia, aunque sea injusta. En los centros de inmigrantes lo único que hay es ausencia de papeles legales, pero supone exactamente lo mismo que la cárcel, solo que peor. Así que sí, es un placer. Él nos recomendó a vosotros. Está abierto para preguntas, comentarios, sugerencias. Claro, son ya... empieza a ser tarde. Yo ruego paciencia, terminaremos a las 3 en punto. Y luego podemos ir a comer pollo, cada uno compra y come lo que quiere. Bien. Virginia de Uruguay. No, en realidad agradecerte por la presentación. En Uruguay estamos en este momento, acabamos de aprobar la ley de salud mental y estamos empezando como a transitar lo que es la reforma en el modelo de atención de salud mental, con las dificultades que eso tiene, con las lógicas de poder que se juegan en el proceso de transición. Y bueno, en realidad con un fuerte enfrentamiento entre las sociedades de psiquiatría y las organizaciones sociales, de usuarios, de familiares, de psicólogos, etcétera, que están trabajando en este tema. Y en esa confrontación, uno de los puntos claves que Uruguay no logró resolver tiene que ver con la recomendación a nivel internacional para garantizar mirar por los derechos humanos. Como vos dijiste, que la violación de los derechos humanos es muy frecuente en estas poblaciones tan vulnerables por la gran asistencia de poder que es máxima en salud mental, por más que existe en todos los ámbitos de salud, es el organismo de Contralor, el organismo de revisión que permita garantizar y de alguna forma denunciar y permitir que de forma vinculante se cambien y se judicialice cuando corresponde las situaciones en las que se dan esas violaciones de derechos humanos. En ese proceso Uruguay no lo pudo resolver. Uruguay lo incorpora a un organismo dentro del Ministerio de Salud Pública con alguna de esas funciones, pero que no es ni vinculante, ni autónomo, ni nada por el estilo, o sea que el Ministerio de Salud se regula a sí mismo. Entonces, nada, quería saber si esa discusión estaba instalada acá también, cómo se ha dado ese vínculo de sociedad, de psiquiatría y sociedad civil organizada, un poco pensando porque es el momento en el que estamos allá y está bueno pensar cómo lo han vivido en otros lugares. Sí, también. Gracias. Entonces. Gracias. La verdad es que es un tema crucial. Acá, yo creo, ayúdeme doctor Cuba, Braulio, yo creo que no hay más mecanismo que las acciones que la Defensoría del Pueblo pueda iniciar. Hay un informe de 2003 donde ha repasado la situación en todas las instituciones psiquiátricas y, bueno, tiene su informe, lógicamente no puede ser muy favorable, pero no hay más. Aunque Perú es un país que tiene mucha más comunidad organizada que España, por ejemplo, es una comunidad que en el tema de la salud mental está desactivada. Nosotros una de las iniciativas que estamos tomando es potenciarlas y animar a que los pacientes y los familiares se asocien, de alguna manera se empoderen. Hemos hecho algunas acciones, hemos apoyado una asociación en Iquitos que por fin se ha formalizado y el martes que viene, por cierto, en La Libertad se constituye la primera asociación de familiares y de pacientes a nivel regional en el país, con el marco claramente especificado en sus estatutos de un modelo comunitario. Pensamos que son pasos importantes y que pueden ser, de alguna forma, los observadores de cómo se está respetando o no los derechos humanos de las personas en la atención a salud mental.
pero bueno, no creo que haya un mecanismo formal con esa en el país, desde luego en España tampoco, con esa misión de velar por el cumplimiento de los derechos, más allá de los tribunales y la justicia ordinaria, donde tú siempre puedes acudir, ¿no? Pero ya te digo, la propia sumisión de los pacientes, el dar por bueno que es normal que te aíslen, que estés descalzo, etcétera, en las instituciones psiquiátricas, hace que nadie sea consciente de que eso es denunciable. También es un derecho la falta de acceso a la atención, ¿no? Que estoy diciendo, pues aproximadamente, pues si entre el 0,8 y el 1% epidemiológicamente hablando tiene que haber de personas con psicosis en un territorio, pues los porcentajes de personas atendidas con psicosis son mínimos. Ahora que están funcionando estos centros de atención comunitarios en la comunidad, empiezan a peinar de alguna forma el territorio y empiezan a aparecer casos que son de docudramas, ¿no? Son personas que llevan viviendo años aisladas, encerradas, viviendo en la calle, comiendo de la basura, y empiezan a aparecer estos casos. Pero son personas que solo aparecen cuando de alguna forma, de forma activa, se las busca, ¿no? Y empieza a decírseles, ven porque hay un lugar donde se te va a atender, ¿no? Entonces el primer derecho es esa enorme, no atendido, es esa enorme brecha de atención, porque ya te digo, de ese 1% que habla que de una población de 100.000, pues igual tendría que haber 800 o 1.000 personas con psicosis y son atendidas 5 o 10 personas. Pero no te extrañe porque ¿quién va a hacer cola con psicosis para conseguir un cupo desde las 4 de la mañana? Y si no te lo consigues, ¿quién va a volver, no? Entonces es un problema y solamente estos centros facilitan la accesibilidad y el trabajo con un territorio y una comunidad concreta, y ahí es donde se puede empezar a atender de verdad con alguna probabilidad de éxito los problemas de salud mental de la gente, ¿no? Y es fundamental la colaboración de primaria, insisto, porque es quien tiene el primer contacto, o debería tener. Sí, mi nombre es Ángel, de Perú, y bueno, un relato. La primera vez que me tocó enfrentar un psiquiátrico fue por vía de uno de mis mejores amigos, colegas. Bueno, no fue aquí en Perú, fue en Cuba. Se tuvo que ingresar y por primera vez accedí a visitarlo y di cuenta de lo mal que estaba y de las condiciones en las cuales también él se desenvolvía, no eran las mejores. Y también me tocó pasar por varios pabellones y ver situaciones que eran degradantes, ¿no? Eso me dejó mucho pensando, mucho tiempo, hasta que logré leer la historia de la locura en la época medieval, en donde la narración de Foucault un poco que te introduce a ver cómo es que en realidad es dónde poner a las personas excluidas y cómo es que esto se transforma en un mecanismo de poder, y a veces encontramos que ese poder se legitima no necesariamente con un saber científico que lo haga, pero es aceptado en la sociedad. Entonces un poco que ese encontrarme en esa situación de un mejor amigo y después ver otros compañeros y experimentarlo a primera mano fue lo que me llevó a cuestionar muchas cosas de lo que era la psiquiatría. Y pienso que eso tiene que ver mucho también en la forma de, recién lo pude ver, no me lo enseñaron en la carrera médica, sino fue rápidamente a posterior, y me doy cuenta de que eso tiene mucho que ver en cómo entendemos la salud mental, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mayores pecados de la psiquiatría oficial, tradicional, de la salud mental ortodoxa, es lo que también antes se ha hablado aquí, es reducir el sufrimiento de las personas a sus síntomas, ¿no? Y tratarlos pues básicamente de forma farmacológica, pero eso significa anular la subjetividad de cada uno. Si lo reduces a sus síntomas, crees que estás atendiendo el sufrimiento, pero solo estás atendiendo alguna forma de manifestación del sufrimiento.